Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático, titulado Podcast en Spotify. Se ha descubierto algo interesante sobre Spotify en próximas versiones. Gracias a una beta y revisando su código, parece que Spotify dentro de poco ofrecerá la posibilidad de sincronizar podcasts. Pese a que los podcasts están viviendo un mínimo resurgimiento, esta es una opción que algunos usuarios han pedido y que hasta ahora han tenido que usar aplicaciones de terceros para escuchar sus programas favoritos. Según el código de una de las betas de Spotify para Android, la aplicación de streaming de música estaría preparando la integración de podcasts para aplicaciones móviles y para su versión de escritorio y web. Deezer compró el servicio de podcast, noticias y radios públicas llamado Stitcher. Este movimiento podría ser una reacción no solo a esta adquisición, también a que aparentemente Spotify sigue con su plan de ser el nuevo iTunes, que integra el servicio más popular de suscripción de podcasts. Aunque depende del país, los podcasts no son del todo algo mainstream y la gran mayoría de podcasts más descargados se trata de grabaciones de programas de radio. Aún así, esto puede ser un nuevo apoyo para los podcasts independientes que buscan más forma de darse a conocer. Siendo Spotify una de las plataformas más grandes de streaming, es un podio estupendo para descubrir programas. Bien, ¿qué implicación tiene esto para el podcasting? El podcasting, tanto en español como en inglés y demás lenguas en el mundo, surgió en el año de 2004. En el año de 2004, en octubre, surgió el podcast en español, el primero en español, llamado Comunicando, un podcast español. En la época de Comunicando y después cuando surgieron los demás podcasts, que fueron de a poco, no existía iTunes y por lo tanto tampoco la sección gratuita para escuchar podcasts de iTunes. Cuando aparece en la tienda de música en línea iTunes y su sección de podcasts, pues permite que el podcasting tenga un nuevo impulso de tal forma que la mayoría que nos dedicamos al podcasting de forma amateur, puesto que no tenemos ninguna ganancia monetaria, la mayoría de nuestras descargas son provenientes de iTunes. Entonces, este movimiento de Spotify implica que Spotify no solamente quiere competirle a iTunes en la cuestión de la música, sino también en la cuestión de ser una plataforma referente para escuchar podcasts. Y esto supondría un nuevo impulso para el podcasting, porque como lo había dicho, los podcasts en general, o al menos en mi país en México, no son muy populares. En mi país en México, la mayoría de las escuchas son de programas de radio subidos a la red, a internet, y los podcasts independientes pues no son tampoco muy escuchados. Lo que implica Spotify para el podcasting mundial sería de que se permitiría la popularización del podcasting, porque no es lo mismo que yo, que tengo un podcast llamado La Bitácora del Informático, le diga a un amigo que mira, pues tienes que suscribir, para escuchar un podcast tienes que suscribirte a iTunes, tienes que bajar la aplicación de iTunes para Mac o para PC, instalarla y explicarle todos los pasos para suscribirse, o bien explicarle que en su teléfono, en su smartphone Android, o en su caso que sea un iPhone, tiene que bajar un podcatcher o un programa o una aplicación que automáticamente cuando esté conectado en Wi-Fi le descargue los podcasts. Realmente dar esa explicación de qué es un podcast y las aplicaciones tanto para PC o Mac o para los smartphones, pues es algo complicado. Sería más fácil decir yo, escucha mi podcast en Spotify, escribe La Bitácora del Informático y dale a buscar en Spotify y escucharlo en streaming, no necesariamente descargado, porque eso es lo que implicaría de que los podcasts se volvieran más populares en esa sección futura de Spotify y que la mayoría de las escuchas no sean descargas propiamente dichas, sino que sean escuchas en línea, que fueran en streaming. Esto sería mucho más fácil explicarle a una persona que tienes tu podcast en Spotify, decirle que lo busque en Spotify, pues ya que escucha su música en Spotify y es algo muy natural para él.
ya sea buscarlo en PC o Mac o en los dispositivos móviles. Y sería para el más fácil escuchar un podcast en streaming, en línea, que todo este rollo engorroso que es explicarle a una persona cómo hacerle para bajarlo, para suscribirse tanto en PC, en Mac o en dispositivos móviles, que no es algo sencillo. Y lo digo por experiencia porque recién hace poco tiempo yo empecé a escuchar podcast y grabar podcast, y es un proceso que tarda su tiempo y tiene su complejidad explicarlo y comprenderlo, y bueno, lleva cierto tiempo adaptarse a esto. Pero si abre esa sección de podcast en Spotify, ya no tendremos que explicarle a una persona todo este rollo de que tiene que bajar una app diferente para el teléfono móvil o un programa para la computadora y explicarle cómo tiene que suscribirse. Simplemente decirle que busque el podcast en Spotify, le dé play y así de sencillo. Y seguramente nuestras descargas o nuestras escuchas en línea aumentarían muchísimo. Y esto le daría un nuevo impulso, como digo, al podcasting. Y quién sabe, quizás la sección de podcast en Spotify marque un parteaguas en el podcasting, y ahora resulte que la mayoría de nuestras escuchas no provengan de iTunes, sino que provengan probablemente de Spotify, o que se reparta equilibradamente entre las dos. Pero ojalá esto se realice, y esto significaría, creo yo, la masificación de la escucha de los podcasts, y aumentaría nuestras descargas o nuestras escuchas o nuestra visibilidad más. Y sobre todo ayudaría a los podcasts como el mío, que no son podcasts comerciales. Yo no soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, soy un comunicador, pero un comunicador aficionado. Y pues grabo este podcast, La Bitácora del Informático, desde mi casa, y lo grabo porque soy informático y es en sí la materia que domino. Y a podcasts como los míos, que son podcasts independientes, que no son programas de radio grabados y subidos a internet, pues sí, le daría un impulso y seríamos nosotros más conocidos. No digo que nos haríamos famosos, pero sí aumentaría considerablemente el número de personas en el mundo que nos escuchan. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.